Hace 20 años, uno de los principales centros de tortura de la dictadura militar en Chile, Villa Grimaldi, se transformó en el Parque por la Paz, Villa Grimaldi. La fecha se conmemorará con diversas actividades culturales en el día de hoy, precisamente. Y vamos a conversar al respecto con el abogado de víctimas de Villa Grimaldi, Irán Villagra. Abogado, ¿cómo está? Buenas tardes y gracias por acompañarnos. No, gracias a usted por invitarnos. Bueno, vamos a conmemorar, como decíamos en la presentación, 20 años. Ha sido reconocida Villa Grimaldi por la UNESCO por su contribución a una cultura de los derechos humanos. Sin duda, en el país hemos avanzado, pasados ya 20 años desde el término de la dictadura, pero hay muchos cabos sin atar, hay muchas cosas que las nuevas generaciones deben saber para conformar esta cultura de derechos humanos que necesita el país. Exacto, y en ese sentido la actividad pedagógica que está realizándose en los terrenos de Villa Grimaldi, hoy día mismo, un rato más, hay actividades, una obra de teatro, en conmemoración de estos 20 años desde que se transforma este recinto que había sido abandonado, que intenta ser vendido, hay que recordar, digamos, para un proyecto inmobiliario y que es recuperado en un parque para la paz. Hay que recordar dos detalles. Villa Grimaldi, como tal, su infraestructura fue destruida como parte de este intento de borrar la historia, y lo que se realiza ahí es el rescate de algunos vestigios que quedan y su transformación justamente en un espacio de memoria, de reflexión, estéticamente bello, digamos. ¿Qué es lo que queda? Un ejemplar de las casas Corby, que eran unos pequeños cubículos donde encerraban a los presos como parte de los mecanismos de tortura, la torre, que era el lugar donde aplicaban, y el perímetro marcado central, no más que eso. La dictadura borró e intentó eliminar lo que era el cuartel Terranova. ¿Qué era Villa Grimaldi? Era la sede, el cuartel principal de la Brigada de Inteligencia Metropolitana, es decir, la Brigada de la DINA, que cubría toda la región metropolitana y dentro de lo cual participaban los distintos escuadrones operativos, Ciervo, Tucán, etc. Ahora bien, en torno a este cuartel central se organizaban pequeños cuarteles para pesquisa determinada o para pequeños números. José Domingo Caña, Venda Sexy. Pero en Villa Grimaldi pasó el mayor número de prisioneros torturados. Se habla de cerca de 5.000 personas que pasan ahí y cerca de ellos 230 detenidos desaparecidos. Sí, mire, yo tengo la cifra acá. Son 239 personas que son consideradas víctimas de Villa Grimaldi, de las cuales 22 corresponden a ejecutados políticos y 217 a detenidos desaparecidos, 35 mujeres y 204 hombres. Usted es patrocinante y fue patrocinante de 40 procesos entablados por sobrevivientes de Villa Grimaldi. Y en parte de las declaraciones que ha dado precisamente en relación a estos 20 años de la conmemoración de Villa Grimaldi, usted señala que aún confía en que finalmente será justicia, a pesar de ese mismo tiempo al que yo hacía alusión transcurrido. Sí, nosotros tenemos confianza que estas causas van a llegar a buen puerto. Cada vez más se están entregando importantes cuotas de verdad. Aquí se produjo un tema bastante raro. En alguna época se dijo que era necesario sacrificar la justicia, estableciendo beneficios en favor de los perpetradores de las violaciones de derechos humanos, a fin de que ellos contaran la verdad. Y no pasó. Y fue cuando empezaron a aplicarse condenas y condenas efectivas que empezaron a aflorar nuevos datos de información. Lo que sí, el transcurso del tiempo pesa. Tenemos que las víctimas, o los familiares de las víctimas o las propias víctimas de tortura están bastante cargados de años, las madres de niños desaparecidos están muriendo, por desgracia también los perpetradores están en condiciones de salud distintas, digamos, bastante ha pasado los años. Sentimos que fue un proceso que se demoró demasiado y eso creó unas cargas de frustración. Bueno, pero eso no puede, digamos, no puede borrar la necesidad de condenar y condenar lo más rápido posible. Bueno, recién el martes pasado me contaba usted, participó en los alegatos ante la Corte Suprema por el juicio contra autores de violaciones de derechos humanos, precisamente todavía en el cuartel Terranova. Exacto. Le hago esa pregunta con lo que podría pensar parte de la población en el sentido de que se lleva mucho tiempo en estas causas y también con muchos encausados. Y alguno podría pensar que las investigaciones están acotadas. Hay todavía gente que haya sido o haya participado como violador de los derechos humanos que no esté encausada o que no esté cumpliendo condena. Sí, no. Justamente por este retraso, primero hay grandes universos completos. La DINA se estructuró en forma de anillos concéntricos, es decir, existía este cuartel central, Villa Grimaldi, existían estos cuarteles, casas de tortura, pero existía un círculo exterminio donde no hay sobrevivientes. Hemos descubierto un cuartel terrible, Simón Bolívar.
Sabemos que existen otros cuarteles. A mí me tocó alegar 2 viernes atrás la causa de Washington C. de Espina, y la mitad de las personas que venían no tenían ninguna condena anterior. Esta iba a ser su primera condena frente a la Corte de Apelaciones. Las mujeres latinas, las famosas enfermeras, que en realidad eran mujeres a las cuales se les prestó un curso rápido y que incluso aparecen asesinando prisioneros con inyecciones de gas, de veneno, digamos, inyecciones tóxicas. El universo de los guardianes. Villa Grimaldi no es, lo que uno podría pensar, un cuartel de policía con calabozos, un cuartel de inteligencia con calabozos. Era una casa de torturas completa, donde se llegaba, se cruzaba el portón, se arrancaba al prisionero a golpes del vehículo, se le hacía cruzar encapuchado para que no viera, hasta llegar a la parrilla y se le empezaba a aplicar corriente inmediato. Entonces, guardianes, funcionarios administrativos, que normalmente uno podría pensar que no cumplían la obra operativa, sí las cumplían. Fueron los guardianes los que vejaron en muchos casos sexualmente a las prisioneras, aprovechando los traslados al baño. Todos esos contingentes recién hoy día están siendo llamados a asumir sus responsabilidades frente al tema de la justicia. A propósito del tiempo pasado y las condiciones en que están querellantes y querellados, como usted lo ha descrito también, hay una discusión que se ha llevado especialmente firme durante la última semana, pero que lleva algún tiempo, y es en relación a la posibilidad de presentar indultos para aquellos condenados por violación a los derechos humanos que estén en malas condiciones de salud, en condiciones terminales. Mira, ahí yo tengo una posición, y con buena parte del movimiento de derechos humanos, contraria. ¿Qué es lo que asumimos? Primero, que no están dadas las condiciones. Los perpetradores, lejos de mostrar un arrepentimiento, que es una condición básica, siguen guardando silencio. Este anillo de casa al terminio no se ha comentado. El destino final no ha sido entregado. ¿Qué se hizo efectivamente con los detenidos desaparecidos? Hemos logrado establecer a través de otros medios la posibilidad real de que muchos de ellos hayan sido inhumados en Colonia Dignidad o hayan sido arrojados al mar a la altura de Quintero. Pero el grueso de los perpetradores sigue unido al pacto de silencio. Yo veo que esta demanda, más que un tema humanitario, es una operación de inteligencia. La impunidad en estos años se ha vestido con distintos ropajes. Primero fue la justicia militar, en donde no se investigaba. Luego fue ley de amnistía, se logró derrobar. Después el tema de las penas meramente simbólicas, 300. La primera causa por tortura fueron 300 días remitidos, digamos, y contra un grupo bastante fuerte. Para llevarlo a terreno, entonces el argumento es que no ha habido arrepentimiento de parte de aquellos que están condenados por delitos de violación de derechos humanos y por lo tanto no amerita eso. Exacto. El que se presente ningún tipo de recurso en ese sentido. Y además nosotros vemos que hay aquí una operación de inteligencia. Hay que pensar que efectivamente uno de aquellos que pidió perdón, pero sin dar ningún dato positivo que favoreciera el proceso, fue uno de los oficiales de inteligencia que articuló la oficina desde donde Torres Silva ordenaba cómo boicotear todos los procesos. La existencia de un pacto de silencio es real. Esto no es un invento o un acuerdo tácito. Prometieron guardar silencio sobre los hechores, sobre el destino final de los detenidos desaparecidos, sobre las casas de exterminio. Y todavía las personas que están solicitando indulto no han entregado la información que sí poseen. De visita en Chile, el juez Baltasar Garzón, español ampliamente conocido, obviamente porque intentó el procesamiento de Pinochet en el extranjero, con todo lo que ello significó, ha señalado que en una democracia moderna no deberían haber personas que mueran en la cárcel. Ese principio humanitario uno no lo entiende, pero también una de las características básicas de la doctrina de derechos humanos es la garantía de no repetición. Y creemos que si el día de mañana queremos que en una comisaría no sea violada una joven detenida, cosa que pasó y que Carabineros operó, es necesario que se sepa por parte del personal que detenta el monopolio de las armas que tienen que ajustarse a un código estrictísimo de conducta y que si no lo hacen, pueden morir en la cárcel. Yo creo que Iturrega Neumann debe morir en la cárcel porque él montó Venda Sexy, donde la violación de prisioneras fue algo sistemático. Y la única manera de obtener la no repetición es el castigo y el castigo riguroso. Hay que pensar en el ejemplo europeo. Hoy día sabemos que Alemania está pidiendo que Estados Unidos le entregue a un anciano de 98 años que fue ejecutor en los campos de Nuremberg, perdón, en los juicios de exterminio de Auschwitz. En Europa, Rudolf Hess murió a los 98 años también en una cárcel solo para él. Inglaterra sostenía una cárcel porque entendía que era básico la garantía de no repetición. A su juicio, entonces, ¿no caben razones de derechos humanos como las que se están esgrimiendo precisamente para estas peticiones? Exacto. Nosotros entendemos que las condiciones de prisión tienen que ser adecuadas a su estado de salud, que hay que darles todas las facilidades, que eventualmente se pueden disponer recintos que cumplan los estándares para que su situación esté, o incluso se ha trasladado a algunas clínicas, pero siempre cumpliendo la condena. Han pasado muchos años
antes de agregar las condenas. Se produjo una frustración porque no fue responsabilidad del movimiento de derechos humanos, de los querellantes, de los testigos sobrevivientes que se dilataran tanto los procesos. Fueron ellos, los perpetradores, los que boicotearon los intentos. Y ahora quieren aprovechar ese mismo transcurso del tiempo, aprovecharse de su propia malintención, de su propio dolo, para pedir una suerte de clemencia por el transcurso ocurrido y el Estado. Cuando ellos dilataron las causas. Simple, usted me está diciendo que no es culpa de los familiares Exacto. de detenidos desaparecidos y aquellos que defienden las causas de derechos humanos el que se hayan dilatado tanto las causas y que implicara en los hechos el que entrara gente ya de avanzada edad. Exacto. Y el quantum de las penas, la cuantía de las penas no es menor. Si tú condenas por hechos horribles como los de Villa Grimaldi, 2 hermanos torturaban un camarote uno arriba de otro para que se escucharan gritar, el aborto mientras la gritan que iban a sacar ese semilla marxista que sufre una... Eso es lo que está en los relatos. Ese quantum de las penas, si se traduce en 1 año y medio de cárcel, 2 años, surge el chiste, bueno, lo que le habría tocado probar una gallina. Entonces minimizamos el valor de la vida. Las penas tienen que ser rigurosas y tenemos que llevar a su cumplimiento. En las condiciones lo más humanas posibles para los torturadores, sí, pero cumplimiento efectivo. Abogado, para terminar, porque se nos va a ir el tiempo, y volver a lo que convoca esta entrevista también, que son estos 20 años de la Villa Grimaldi como un lugar para el entendimiento de lo que sucedió durante la dictadura, pero también para que se perpetúe esta memoria histórica de manera de ir traspasando las generaciones en generación respecto a lo que significó y cómo no debe repetirse. Exacto. Y ahí hay un reconocimiento también a gente que ha tenido una labor destacada en la promoción de los derechos humanos y también ligada a las causas de detenidos desaparecidos, por ejemplo, y de represiones, de torturas y todo lo que implica la conversación que hemos tenido. Y ahí está el magistrado Alejandro Solís, y también el exministro Juan Guzmán. ¿Cómo valora usted el trabajo que ellos hicieron cuando todavía veníamos saliendo de la dictadura y este tipo de temas eran álgidos y difíciles porque todavía el poder militar estaba presente en el país? Sí, eso es realmente valorable. O sea, efectivamente, y aquí hay una paradoja de esta transición. Claramente el Poder Judicial fue cómplice de la dictadura y tiene un reproche bastante fuerte. Pero, sin embargo, con el inicio de transición, el primer poder que empieza a asumir las nuevas exigencias es el Poder Judicial a través de magistrados, que al principio fue una excepción y que hoy día forman la doctrina sólida y mayoritaria de la Corte. El Parlamento no ha derogado la ley de amnistía. Fueron los ministros los que establecieron la primacía del derecho internacional, de las obligaciones internacionales, y declararon que este es inaplicable para los casos de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Es decir, fue un desarrollo de los tribunales, de la jurisprudencia. El poder político está en debe. Todavía hay ley de amnistía, pero ya no se aplica a estas causas por un desarrollo de los magistrados. El tema de la prescripción, lo mismo. Mientras el poder político demoró y fue incapaz de asumir la transición y las causas de derechos humanos exigían definiciones y una voluntad política real que todavía no aparece con toda su fuerza, el Poder Judicial se transforma. Y ahí los nombres de el ministro Juan Guzmán Tapia, del ministro Alejandro Solís, del ministro Cánovas Robles, del ministro Carlos Cerda, de la Sala Penal de la Corte Suprema, de los ministros sustanciadores, de los jueces que en alguna época cumplieron el rol de dedicación exclusiva, la jueza Lermanda, fueron permitiendo avanzar y crear una doctrina de derechos humanos bastante sólida en un ambiente que nosotros al comienzo realmente no teníamos ninguna confianza, porque estas querellas, la causa de tortura se presentó hace casi 13 años atrás, partieron entendiendo que había una difícil posibilidad de éxito. Y hoy día tenemos condena a 10 años y un día, que nos tiene muy contentos. Abogado Irán Villagra, muchas gracias por conversar con nosotros, que esté muy bien. Gracias a ustedes. Nos separamos en una pausa ahora y ya regresamos.